1 de noviembre del 2023. El día de hoy, para la sesión operativa, teníamos un bias alcista, pero quiero explicar los motivos del bias alcista. En mi mentoría entrega de precio, les he enseñado cómo delimitar un vacío de liquidez o un desequilibrio de este tipo, un Sell Side Imbalance, Buy Side Inefficiency, un SIBI. Les he enseñado los precios o niveles que deben delimitar y que componen a este vacío de liquidez, conocido tradicionalmente de esta manera, el origen y el fin. Solo trazando estos niveles es muy posible que tú seas capaz de entender cuál es el rango que se ha de cotizar. Un rango, sí, un rango. En la medida en la que tú encierres al precio, va a ser muchísimo más fácil que determines la dirección. En lo primero que te tienes que enfocar entonces es en saber hacia dónde irá el precio. Es lo primero. Hay mucha gente que se preocupa por dónde colocar su operación sin saber primero hacia dónde irá el precio. Lógicamente, si no sabes hacia dónde va a ir el precio, no vas a tener ni la más mínima idea de qué hacer en tu sesión operativa. En este caso, no estoy aplicando el típico market shift, la típica utilización de la desviación estándar, ¿verdad? O el típico Fair Value Gap. No, estoy utilizando un concepto adicional, pero ese concepto adicional no lo aplico o no lo gestiono de esta manera porque se me haya ocurrido, sino que en la sesión de trading en vivo, de hecho también dejé un clip que se ha cargado en la lista de reproducción de clips pequeños, ¿vale? En donde les explico cómo ustedes pueden formular su propia estrategia, su propio modelo, su propio sistema. El vacío de liquidez y su delimitación a ti te permite primero establecer la dirección del precio, tal cual, saber a dónde va a ir. Cuando muchos mentores de trading te dicen, oh, sí, un vacío de liquidez se tiene que llenar, pero no sabemos cuándo se va a llenar. Qué tontería, ¿verdad? Bueno, ya les he mencionado en mi mentoría de entrega de precio que yo sí sé cuándo un vacío de liquidez se va a llenar. En la medida en la que ustedes vean cuerpos de vela dentro de ese vacío de liquidez, ese rango es susceptible de cotizarse, pero nadie te lo dice. Siempre te dicen, oh, miren, acá tenemos un vacío, ¿verdad? ¿Cuándo se va a llenar? No sé. Ya con eso puedes descartar a tu mentor. Ya con eso puedes pensar que tiene estafado. Sí, porque literalmente no saben lo que te están enseñando. No saben y ni siquiera lo que te están diciendo. Aunque te muestren resultados, no tienen ni la menor idea de lo que te van a explicar o te están explicando o de lo que siquiera tienen grabado en videos en YouTube o en sus cursitos que venden a $50. Piensa en esto y recuerda lo que mencioné en mi mentoría de entrega de precio. Cuando el precio se encuentra dentro de un rango de estas características, con cuerpos de vela, los límites van a funcionar como soporte o como resistencia. Mientras el precio esté fuera de ese rango, esos límites también van a actuar como soporte o como resistencia. Nosotros no apostamos a que el precio va a ingresar a cotizar un vacío de liquidez. Operamos dentro de ese vacío de liquidez cuando ya está dentro. Sí, fíjense en la perfección de esta reacción cuando el precio está fuera de este rango. Fíjense en la perfección de estas reacciones cuando el precio ya está dentro de este rango. El establecimiento del bias alcista, entonces, ¿tiene que ver mucho con esta herramienta? Por supuesto que sí. ¿Yo la utilizo en principio para determinar mi bias? Por supuesto que no. Y es que no importa la herramienta que utilices, siempre que sea con el criterio correcto, las herramientas te van a llevar a la misma conclusión, porque en los últimos dos market reviews hemos hablado acerca de cómo con desviaciones estándar capturadas desde temporalidad diaria, yo les he enseñado a aplicar un PDRA matrix a la desviación estándar y entender cómo es que se forma un movimiento que va en contra de la proyección de esa desviación estándar, porque en mi Bademecum Acá Trading explico cómo utilizarlas en mis videos de backtesting y charlas de trading, en los videos en los que he asesorado a muchas personas que están dentro del programa Hablemos de Trading con Acá Traders,
explicado. Tú encuentras este swing, proyectas desviaciones estándar a este swing, ¿ok? No estoy marcando nada en el gráfico, por cierto. Y una vez que tú tienes las desviaciones estándar, listo, el precio va a ir a por ellas. Pero la gran pregunta que surge es, Ángel, ¿cómo sé en qué desviación estándar el precio se va a dar la vuelta? Bueno, y eso es precisamente lo que hemos estado estudiando en estos últimos dos market reviews. Así que lógicamente en este market review no me voy a poner a hablar de lo mismo, ¿no? Te estoy dando literalmente una manera en cómo tú puedes empezar a desarrollar tu propia estrategia. Porque no tienes que aplicar el modelo que yo aplico, mi modelo, no. Siempre he dicho, lo que a mí me funciona no te tiene que funcionar a ti, pero puede ser una base bastante sólida para que tú empieces a operar, a comprender qué es lo que sucede en el gráfico. Mira la precisión con la que el precio alcanza estos límites de este rango que te he enseñado en mi mentoría entrega de precio. Mira la precisión con la que se alcanza el origen de este vacío de liquidez. Pero no, ya ves a mucha gente marcando el 50% del vacío, marcando un Fair Value Gap y vendiéndote la idea de que debes de vender aquí, o marcando este Fair Value Gap, o un Order Block, o lo que sea para justificar una operación. Y cuando les sale mal, ¿qué te dicen? Oh, fue un rompimiento falso. Oh, no tuvimos el cambio de estructura. Oh, y se les ocurre 100.000 excusas y justificaciones para no asumir su error. Más de 100 personas me han visto tocar stop loss haciendo trading en vivo y no justifico mi error. Asumo mi error, reconozco, ok, aquí me faltó ver esto, aquí cometí el error de entrar temprano. Eso es lo que a mí me hace real, no como el típico gurú de trading y mentorcito que nunca te enseña una operación en pérdida, ¿verdad? Ahora, ¿utilizo yo estas consignas para establecer mi bias alcista? No, mantuve las consignas de las que ya les había hablado en estos últimos dos market reviews, el del 30 de octubre y el del 31 de octubre. Si este es el primer video que tú miras, te recomiendo ver a revisar esos market reviews. Estoy documentando absolutamente todo, sin fallar, día con día. Y sí, en este gráfico de temporalidad de una hora ya no tengo esas desviaciones estándar, pero vamos a hacer un recordatorio, un recordaris de precisamente cuáles fueron los niveles que teníamos delimitados o trazados en el gráfico. Y lo que yo tenía en efecto era trazado un Fibonacci que me proyecta desviaciones estándar en este swing diario y ustedes comprendieron perfectamente lo que sucedía aquí. Expliqué cómo interpretar entonces la razón de movimiento alcista, ¿sí? El origen del movimiento alcista, aplicando una matriz PD Array a la desviación estándar que tenemos aquí que se está cotizando. Fíjense en el nivel, y esto voy a recalcarlo porque yo lo he mencionado, pero fíjense en el nivel de precisión. El día jueves 26 de octubre, el precio supera la desviación estándar 4 y el día viernes, la apertura la tenemos exactamente en el nivel de la desviación estándar. El precio cotiza dentro del rango de esa desviación estándar, cierra y luego el día lunes de esta semana hemos tenido una apertura en un nivel superior al cierre de la semana pasada o al cierre del día viernes de la semana pasada, únicamente, con lo que en este gráfico tengo como tal un volume imbalance en el área de descuento de esta desviación estándar. Y acá respondo sus preguntas. ¿Cómo yo sé que en qué desviación estándar el precio se va a dar la vuelta, Ángel? Si prestas atención, si descompones las velas y si aplicas una matriz PD Array a la desviación estándar, te vas a dar cuenta cómo el precio desde el área de descuento de la desviación estándar empieza a subir. Ya hemos hablado de eso en los market reviews anteriores. Con eso entonces yo puedo pasar a temporalidad de una hora, manteniendo esas desviaciones estándar de temporalidad diaria. Aquí voy a colocar la temporalidad diaria. Y de hecho, lo que voy a hacer es únicamente enfocarme en el movimiento de la sesión del día de hoy, 1 de noviembre o 1 de noviembre del 2023. Tuvimos como tal apertura de la sesión electrónica aquí, exactamente en el límite inferior del Fair Value Gap del 25 de octubre, que es el nivel que he tenido ya
hace un par de días marcado. Para cuando inicia la sesión tenemos el precio por encima, es decir, dentro ya del Fair Value Gap. Aquí no estoy considerando el vacío de liquidez que te presenté al inicio de este market review. Aquí estoy teniendo en consideración otro rango de referencia. Fíjate en cómo yo puedo estar utilizando diferentes herramientas, no las mismas dentro de un mismo análisis, valga la redundancia, porque lo único que voy a causar es que tú te marees, que yo me maree, que yo me confunda, que tú te confundas. Entonces, no necesitas aplicar 80 herramientas a un gráfico. Cuando tienes los criterios correctos, cualquier herramienta te va a decir lo mismo. Yo puedo entender por el primer caso, por lo que te enseñé al principio, que, ok, tengo el vacío de liquidez, el precio está con cuerpos de vela por dentro, listo, me voy en compra. ¿Por qué? Lógicamente, existe una alta probabilidad de llenado de ese vacío. Perfecto. Pero si yo quiero seguir utilizando los recursos de operativa de mi BADME con Trading, trazo desviaciones estándar y si quiero comprender la razón de un movimiento en contra de esas desviaciones, porque lógicamente las desviaciones las proyecto hacia abajo y si tengo un movimiento hacia arriba, a ver qué está pasando acá. Bueno, aplico matriz PDRA a la desviación estándar y me enfoco en cómo se van desarrollando esos movimientos alcistas. Para las 9 de la mañana tenemos al precio ya por dentro del Fair Value Gap diario, apertura, mínimo. El mínimo de esta vela lo tenemos exactamente en los 14.467. ¿Ah? Y este nivel, límite inferior del Fair Value Gap diario, lo tenemos en los 14.467.75. Es decir, que ese nivel sí se cotiza, sí se alcanza, sí se golpea, sí se toca por 3 ticks. Si nos acercamos, yo me voy a acercar, te das cuenta del nivel de precisión. Cuando tú encuentras este tipo de detalles en el gráfico, la precisión con la que el precio alcanza ciertos niveles, si esto no te convence de que detrás de cada velita, detrás de cada entrega de precio, hay un algoritmo, entonces no sé para qué haces trading. Porque esta es solo la base de muchas de las razones de cada movimiento. No existen los rompimientos falsos. No existen las falsas estructuras, lo que te venden en cursitos de YouTube, videitos o cursitos de $100. No existe eso. Esos son justificaciones de una persona que no sabe lo que está haciendo. Lo que existe es la precisión. Lo que existe son niveles que se cotizan con este grado de precisión. Lo que existe son vestigios, huellas de que el precio va a ir en efecto a determinados lugares, como en este caso habíamos proyectado, y va a ir en dirección alcista. Y de hecho es el bias que hemos tenido en los últimos, bueno, 3 días, porque contando con este ya serían 3 días. Sin embargo, aquí hay un detalle adicional que tengo que mencionar. Y es que si tú te enfocas, mira, ahora olvídate de las desviaciones estándar de temporalidad diaria, porque eso ya lo entendiste en los últimos dos market reviews. Enfócate en este swing, desde este mínimo hasta este máximo. Este swing se rompe en su mínimo y se rompe en su máximo. Cumple con los parámetros de este tipo de swings que nosotros utilizamos para proyectar desviaciones estándar. Si tú haces esto, de mínimo a máximo, te vas a dar cuenta y reitero, ¿sí? Reitero. Mira el grado de precisión de las desviaciones estándar. Esto es lo que necesitas. Mira el feedback que te puede dar una desviación estándar. Mira el cierre, relativamente cerca de la primera desviación estándar. Mira cómo la desviación estándar número 4 está literalmente o prácticamente en el mismo nivel, solamente por un tick, por un tick. Yo no sé de qué otra manera te vas a convencer de que esta es la forma en cómo debes estudiar tus gráficos. Si yo veo esto, yo valido mi bias. Tomar una decisión de dirección, a ver, no tiene que ser complicado. La gente se complica a sí misma porque empiezan a trazar un montón de líneas en su gráfico, empiezan a buscar todo lo que aprendieron en un video de YouTube. Y eso no funciona.
La estrategia está basada o tiene que estar basada en tres fundamentos: dirección, proyección y operación. Tenemos dirección alcista desde hace 3 días, bueno, contando con este, ¿no? Proyección, venga, límite superior del Fair Value Gap diario. Oh, pero, Ángel, esto es con ese nivel del Fair Value Gap. Y a ver con el vacío de liquidez anterior que me enseñaste. Ok, no te quieres convencer. Vamos a poner entonces nuevamente el contexto anterior y voy a hacer exactamente lo mismo con este swing. Desviación estándar 5 que se solapa con el origen de ese vacío de liquidez. No importa la herramienta que utilices, siempre que sea bajo los criterios correctos, siempre que tú entiendas cómo funciona esa herramienta. Esta utilización, por ejemplo, de vacío de liquidez, ya lo he mencionado, sirve para el fundamento de dirección y de proyección. ¿Por qué? Porque si yo veo al precio dentro del vacío de liquidez, en este caso de tipo CB, ¿vale? Entonces yo digo, bueno, vamos a llenarlo. Asumo que se va a llenar en el corto plazo. Sí, con seguridad, con certeza puedo asumir que se va a llenar en el corto plazo. Entonces, si se va a llenar, si es un CB, lógicamente se va a llenar con un movimiento alcista. Bien, ya tengo primero, dirección alcista. Segundo, proyección. ¿Hasta dónde va a llegar? Origen. Se acabó. Luego te tienes que enfocar en buscar la operación en tu lapso operativo. Mi lapso operativo, mío, valga la redundancia, de 9:50 a 11:50 y la operación se presenta sola. Es que no tienes que forzarlo. Cuando ya tienes una dirección seleccionada, la operación se presenta sola. No lo tienes que forzar. Y si por alguna razón tocas un stop loss, oh, no lo colocaste bien, entraste muy temprano, tomaste una decisión en base a la información que se te había presentado hasta ese momento y quizá debiste esperar un poco más, pero a ver, no pasa nada, siempre y cuando tú sepas manejar capital, siempre y cuando tú sepas gestionar el riesgo de cada operación, no pasa nada. Eso no te tiene por qué hacer sentir frustrado o mal, ¿no? ¿Qué pasó entonces, ya que tenemos estas consignas que son sumamente interesantes? ¿Qué pasó en un minuto? Y para que veamos lo que pasó en un minuto, voy a colocar el gráfico de la derecha en 1 hora y voy a colocar el gráfico de un minuto a la izquierda. Me voy a enfocar en lo que tenemos en nuestro lapso operativo. El día de hoy tuvimos fundamentales en la tarde sobre tipos de interés y demás, pero no voy a hablar de eso. Me voy a enfocar en esto. Yo les he enseñado que en la medida en la que ustedes tengan un movimiento de neutralización que se considere un stop hunt, ¿vale? Van a poder proyectar una desviación estándar hacia arriba y en la medida en la que el precio no llegue a esa desviación estándar y les dé la oportunidad de ingresar, van a poder tomar esa operación. Este movimiento es un movimiento de neutralización. Voy aquí a copiar este icono, ¿sí? Quiero que se enfoquen en este movimiento de neutralización. ¿Y qué es lo que neutraliza? Neutraliza el mínimo que se forma exactamente en la primera desviación estándar de este swing del breaker, ¿verdad? Porque eso es un breaker, ¿sí? Esto es un breaker y este es el swing donde está el breaker. Ya está. O sea, que no tiene mayor ciencia, ni secretismo, ni nada por el estilo. Tengo el mínimo que se forma exactamente en la primera desviación estándar, ¿de acuerdo? Y tengo un swing, claro, este swing es el parte del primer movimiento de la vela de las 10 de la mañana, rompe el mínimo anterior y luego tengo un movimiento alcista. Si este es un movimiento de stop hunt, yo estoy habilitado de hacer lo siguiente. Voy a delimitar desde el máximo hasta el mínimo, ¿vale? Desde el máximo hasta el mínimo. Y en la medida en la que el precio rompe este máximo, lo que yo voy a tener es la formación de un balance price range en términos de entrega de precio, porque de ese máximo a este mínimo tengo sell side delivery y desde este mínimo hasta ese mismo máximo tengo buy side delivery. Si el precio rompe ese máximo y retorna, entonces estoy en total posibilidad de comprar hasta la primera desviación estándar. Pero fíjate tú aquí el detalle. Este es un tipo de operación que yo ya he tomado y si revisas los market reviews anteriores, te vas a dar cuenta de que no te estoy hablando de algo nuevo. Aquí el precio va directamente hacia los 14.630, que es un precio que mencioné en la sesión de trading en vivo a mis estudiantes de mentoría gratuita de Telegram. Les dije, si el precio no llega aquí, retrocede, compramos, chicos, compramos. El precio simplemente llegó allí
Esperamos hasta las 10:50. No se tomó operación. El día de hoy, personalmente, no tomé operación con los estudiantes del grupo de Telegram. Sin embargo, sí les di algunas consignas, ¿sí? De estudio. De hecho, envié un mensaje a lo largo de la sesión porque esta se acabó a las 11:10, un poco antes de las 11:10, pero pude enviar un mensaje relacionado a precios y a este tipo de detallitos que forman parte de la narrativa, ¿no? Fair Valley Gaps y demás. ¿Qué les dije a los estudiantes? Les dije, tengan en consideración el Fair Valley Gap de las 10:47 hora Nueva York en temporalidad de un minuto. ¿Cuál es ese Fair Valley Gap de las 10:47 en temporalidad de un minuto? Este de aquí. Y envié una imagen al grupo de Telegram. Si miras este video, ve al 1 de noviembre, ¿vale? En el grupo de Telegram y vas a darte cuenta de esta imagen, que te la voy a dejar por aquí. Esto fue lo que yo les dije a los estudiantes. Nasdaq, Fair Valley Gap, un minuto, 10:47, y presten atención al Fair Valley Gap de una hora de las 9 de la mañana. ¿Cuál es ese Fair Valley Gap? Es este de aquí. ¿Qué tenemos antes de que el precio llegue a ese Fair Valley Gap? Tenemos el Consequent Encroachment del, otra vez, Fair Valley Gap, pero de temporalidad diaria. Entonces, lógicamente, si el precio no alcanza este nivel, hay que ser lo suficientemente inteligente y capaz de darse cuenta de que este nivel diario hace de soporte, ¿verdad? Entonces, ¿qué tuvimos o qué tuvieron los estudiantes? Yo he mencionado mucho de que este periodo de 20 minutos no es un periodo en el que se te van a presentar condiciones óptimas para colocar una operación. Y eso en base a las consignas de mi modelo, del Bademecum Trade. Lo que sí te digo, coloca operaciones en este periodo, pero en tu plataforma de FX Replay. Si vas a aplicar el Bademecum Trading, pon a prueba las operaciones en este periodo de 20 minutos, en esta macro de 20 minutos. A ver si las operaciones te salen bien. A ver si no tienes operaciones con drawdown o a ver si tienes operaciones en stop loss. Haz una estadística y vas a llegar a conclusiones interesantes, pero eso lo voy a dejar como tarea para ti, porque yo ya tengo la respuesta, pero yo prefiero mil veces que tú te convenzas por algo que tú hayas hecho. Les mencioné entonces el Fair Value Gap de las 10:47 y esto apenas era parte de la narrativa. A ver, no es que yo vea un Fair Value Gap y ya debo entrar en venta, no, ni yo ni tú, ¿de acuerdo? Ni yo ni tú. Esto apenas es parte de la narrativa. Sin embargo, este no fue el único mensajito que les dejé a los estudiantes, porque también les dije, tenemos un Fair Value Gap en forma de Breakaway Gap de 5 minutos. Y aquí les voy a dejar ese otro mensajito. Breakaway Gap de 5 minutos. Un Breakaway Gap. ¿Cuáles son las características del Breakaway Gap? Vamos a ir aquí a la derecha, ¿sí? Al gráfico de 5 minutos. Y en este gráfico de 5 minutos les voy a mostrar ese Breakaway Gap. El Breakaway Gap, como tal, es el Breakaway Gap de las 11:10, precisamente este de aquí, ¿sí? Que empieza desde acá, lógicamente. Es un Fair Value Gap que se forma justo en medio de la neutralización de un mínimo. Entonces, vamos a quitar aquí esta sombra de color rojo en forma de rectángulo y ahora vamos a enfocarnos en esto. Este entonces es el rango del breakaway gap de 5 minutos de las 11:10. ¿Qué pasó después? Bueno, como ya lo tracé y como ya entienden que es este rango, voy a volver a una hora en el gráfico de la derecha. Listo. Los breakaway gaps tienden a no llenarse por completo. El precio alcanza el breakaway gap. Lo hace fuera de mi horario operativo, pero créanme que si esto hubiera pasado en estos 40 minutos, yo sí hubiera tomado la operación allí. Hubiera sido una operación en contra del bias. Pero esto, lógicamente, tiene sentido siempre y cuando tú sepas hacia dónde ir. Y hacia dónde tenías que ir es la gran pregunta. Hasta este mínimo. Más que suficiente. Hasta este mínimo. Ahora, tú tienes el key level, que es el breakaway gap de 5 minutos, pero ahora enfócate en el desequilibrio del movimiento que alcance el key level o el nivel importante, ¿no? El desequilibrio es este.
Y te lo voy a trazar con una línea con un poco más de grosor y color rojo. Ahí está. Estoy delimitándote como tal todo un bici que al superarse por la parte inferior se convierte en un BPR y este BPR genera en la contracción un movimiento expansivo. ¿Que busca qué? Que busca sell side liquidity, debajo de este mínimo de corto plazo más reciente. Si esto sucede en sesión, esto lógicamente se opera, porque esto forma parte del Vademecum Naka Trading, forma parte de los modelos de entrada del Vademecum Naka Trading. Dense cuenta, no es tan difícil. Y aunque el bias es alcista, se puede tomar una operación en contra de la dirección, porque tú ajustas, encierras al precio en un rango pequeño y no apuestas a que el precio va a cotizar niveles que lógicamente uno deduciría que, oh, el infinito y más allá. No, no, no. A ver, vas a ir por niveles que sean sensatos, ¿no? Los más inteligentes. En este caso, una operación en venta, luego de que el precio lógicamente ha cotizado por afuera, porque esa es la consigna, esperas que el precio llegue al BPR y recién vas a por este mínimo. Ángel, tengo el consequent encroachment en medio. ¿Es posible tomar la operación? Sí es posible tomar la operación. Sí es posible tomar la operación. ¿Por qué, Ángel? Te voy a dar un tip y esto lo vas a estudiar tú por tu cuenta y yo, lógicamente, a medida que siga publicando estos market reviews, voy a ir poquito a poquito liberando estos detalles. Sí, yo no me guardo ningún detalle para ninguna mentoría privada, pero no te voy a dar todo el pastel en un video. Piensa en esto. Niveles de cualquier temporalidad, ¿sí? Se van a romper en la medida en la que tú veas que un movimiento se está originando desde un máximo o desde un mínimo de plazo intermedio o de largo plazo. Los máximos y mínimos de plazo intermedio o de largo plazo son máximos y mínimos que originan movimientos o de donde se originan movimientos que rompen niveles. Los máximos y mínimos de corto plazo son susceptibles de neutralizarse. Y eso ya te lo he enseñado en mi mentoría de estructura. Pero es que hay mucha gente que se mira los market reviews y no han visto mi mentoría de estructura. Entonces, ya saben qué hacer. Váyanse a ver la mentoría de estructura, váyanse a ver la mentoría de entrega de precio y sigan pendientes a los market reviews, porque definitivamente voy a estar publicando información que seguramente te va a servir para complementar tu trading.